Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre el COVID, concretamente sobre el COVID persistente. Entonces, responderé a las preguntas más frecuentes sobre este tema, sobre qué es, cuáles son los síntomas, las posibles complicaciones, cómo se diagnostica, prevención, tratamiento, preguntas que se hacen con mucha frecuencia y que creo que son interesantes. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿qué es el COVID persistente? Entonces, esto hay polémicas a la hora de definirlo o de identificar exactamente qué es esto, pero porque normalmente las personas se recuperan al cabo de pocas semanas, es decir, con mucho 4 semanas, pero muchas veces las personas tienen síntomas leves e incluso algunas personas lo cursan esto de forma prácticamente asintomática. Entonces, las definiciones, normalmente el consenso que suele haber es que la persona persiste con síntomas a partir de los 3 meses o de las 12 semanas, más o menos. Entonces, esto es el consenso general que hay, aunque acabo de leer en el CDC norteamericano, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que hablan de 4 semanas, o sea que a veces están también las cifras entre 4 y 14 semanas, pero normalmente se refieren a esto. Después, otra pregunta que se hace con frecuencia es ¿cuánto dura la COVID persistente? Pues normalmente se considera que tiene que durar unas 2 semanas o más, pero puede durar hasta 6 meses, incluso más de un año. O sea, hay personas que tienen síntomas y que son de los primeros que se infectaron en 2020, a principios del 2020 o a mediados, y siguen con sintomatología y con este COVID persistente. Hablo de COVID persistente, pero también se utiliza el término de COVID prolongado, o COVID crónico, o COVID posagudo, o síndrome post-COVID, ¿no? Pero bueno, la palabra que se suele usar con más frecuencia, que parece ser que por ahora hay más consenso, es esto del COVID persistente. O sea, normalmente la duración que se considera que de estos síntomas ha de ser como mínimo de 2 meses. O sea, si tú al cabo de 3 meses de haber tenido un COVID agudo tienes algún síntoma, pero este síntoma de dificultad respiratoria o de mucho cansancio, pero te dura solo unas 2 semanas o una semana o pocos días, pues esto ya no se consideraría un COVID resistente. O sea que la duración, ya digo, 14 semanas, perdón, unos 3 meses, más de 3 meses desde el inicio de la infección aguda y la duración mínimo de 2 meses. Entonces, a partir de aquí se consideraría que es un COVID persistente. En mi caso, por ejemplo, por los que no lo sepáis, hay un vídeo por ahí colgado de principios de 2021, pasé un COVID grave y, bueno, al principio empecé con sintomatología esta típica, que es leve, moderada, pero progresivamente empeoré en una semana hasta que me ingresaron y estuve así a punto de ingresar en la UCI, que en aquel momento estaba colapsada aquí en donde vivo, y estuve ingresado algo más de 2 semanas. El vídeo está colgado en este canal, si lo buscáis lo encontraréis por ahí. Y la sintomatología que tenía cuando acabé era una sintomatología de dificultad respiratoria, mucho cansancio, a poco de caminar. Yo recuerdo que tenía que parar al cabo de 20 metros o así, tenía que hacer un reposo, apoyarme en una pared y seguir así. Me acuerdo que iba con uno de mis hijos que me acompañaba para, por si acaso, ¿no? Y así poco a poco me puse un plan de ejercicio de ir caminando de forma progresiva, luego hablaremos de esto, y también algunos ejercicios respiratorios que me puse a mí mismo, algunos ejercicios de fuerza que fui desarrollando, unas sentadillas o flexiones, pero de muy poca intensidad y poco a poco fui construyendo. Al cabo de los 3 meses más o menos estaba bien, con algunos dolores torácicos, incluso me llegaron a hacer una coronariografía. Por suerte no había lesiones significativas, o sea que no tuve que, o sea, la cosa no fue a más, pero sí que tenía después de los 3 meses estas sensaciones de dolor en el pecho y algunos síntomas que podrían ya ser lo que ahora definen como COVID prolongado o post-COVID. Es más,
Después, al cabo ya de 6 meses, me acuerdo que seguía con algo de dificultad respiratoria, cuando caminaba a paso rápido o hacía algún tipo de ejercicio similar al que hacía antes de haber sufrido este COVID grave. Recuerdo yo que, alguna vez, sobre todo en el verano, esto fue el verano pasado, tenía que incluso que parar y descansar para poder respirar. Que de hecho lo que se recomienda es que si es ir haciendo progresivamente ejercicio físico, actividad física adaptada a tu situación y poco a poco ir aumentando ejercicios de fuerza, pero también ejercicios como esto que hacía de las sentadillas o flexiones, sin peso, quiero decir, con el propio peso corporal. Y después ejercicio aeróbico, como por ejemplo caminar y ya está. Esto ya dependerá de la situación previa en la que estabas y lo grave que haya sido la situación. O sea, eso te tienes que adaptar. O sea que en este caso, en mi caso, sería un COVID, en ese caso era COVID prolongado, según estas definiciones, y además tenía un síntoma que al principio no me di cuenta y era la pérdida de olfato. Al principio, me acuerdo en la situación aguda, lo perdí, el olfato y el gusto, no notaba sabor ni olor, pero al cabo de 3, 4 meses, cuando ya me incorporé a trabajar en el centro de salud, y recuerdo que, desbridaba un absceso, que esto cuando sale el pus, pues huele bastante mal, incluso extraer algún fecaloma, que es, bueno, que se acumulan las heces en la parte final del aparato digestivo y, por supuesto, con guantes y con lubrificante ureológico, pero con los dedos tienes que sacar las heces manualmente y estas cosas huelen bastante. Y, no presté atención, pero no notaba olor. Hasta que un día me di cuenta, ¿no? Me lo comentó una persona y dice: "Uy", que, le llamó la atención que había un olor en un sitio como a podrido, y yo digo: "Pues si yo no huelo nada". Y sí que es verdad, que no olía nada, incluso olores desagradables fuertes, incluso, eh, o sea, el lejía o algunos productos de limpieza que hacen un olor muy fuerte, pues no los notaba. Esto me duró bastantes meses, yo creo que unos 9 meses, hasta que ya, sí, entre 6 y 9 meses, yo creo, hasta que poco a poco lo fui recuperando y yo creo que a estas alturas estoy recuperado del todo en cuanto al olfato. Y el cansancio y todos estos síntomas, que después los comento, también. O sea que esta es mi experiencia personal, que la comento por si, porque creo que es posible que sea bastante frecuente. El problema es cuando esto se transforma en algo crónico y te incapacita para tus actividades habituales y se empieza a prolongar demasiado, que no te recuperas. Pero en principio, incluso este COVID prolongado parece ser que al cabo de unos cuantos meses también poco a poco se va recuperando y es interesante tomar algunas medidas de rehabilitación, a veces fisioterapia, cosas de estas. Entonces, no sigo con mi experiencia personal, hemos hablado de 2 preguntas. ¿Qué es esto del COVID persistente? ¿Cuánto dura? Y la siguiente pregunta que tengo apuntada por aquí, ¿quién tiene más riesgo de sufrir COVID persistente? Esto hay polémica también. En general, se considera que cualquier persona a cualquier edad y con cualquier intensidad puede tener COVID persistente, pero se considera que quizá el que ha pasado un COVID grave, pues tiene más posibilidades de tener COVID persistente. Los no vacunados que se infectan tienen más riesgo por todos los estudios que hay y los análisis que se hacen de los datos, aunque se considera que quizá las mujeres con mediana edad y que tienen comorbilidades, es decir, que tienen otras enfermedades, pueden tener enfermedades de corazón, de riñón, de respiratorias, pues tienen más posibilidad de desarrollar un COVID persistente, o sea, que siga con síntomas. Parece ser que con el Omicron, con la variante Omicron, hay un 5% menos de posibilidades que con la Delta de desarrollar este COVID persistente, según un estudio que hay de Lancet. Entonces, esto revisando estudios, también el Instituto Carlos III ha sacado un estudio que se llama ¿cómo se llama? No me acuerdo, Proyecto Ciber Post-COVID. Aquí dan una definición que es parecida a la que doy aquí, que parece ser que hay consenso entre las diferentes organizaciones internacionales, pero hay cierta polémica en el sentido de que consideran algunos que tienen más riesgo los que realmente han tenido un COVID grave, pero otros consideran que tienen más riesgo los que han tenido un COVID leve o incluso asintomático.
la gente de atención, los médicos de atención primaria, parece ser que hay más tendencia a creer que es más probable en pacientes que han tenido un COVID leve y asintomático y los de UCI o hospitalarios más eh, se enfoca en el caso grave. Entonces, esto habrá que hacer estudios estadísticos y también ver las causas que tampoco están muy claras de por qué hay algunas personas que sufren este tipo de problema y otras que no. Entonces, otra pregunta es ¿cuántas personas sufren COVID persistente? Entonces, según la CDC norteamericana, lo que tengo apuntado es que un 2,5% a los 3 meses o más, según lo que notifican los pacientes, o sea, son los que siguen con sintomatología, pero esto sube un 30% a los 6 meses en pacientes que estuvieron hospitalizados. En cambio, en el Ministerio de Sanidad español, lo he mirado hace un momento y ponía que tienen síntomas a las 5 semanas, uno de cada 5, en cambio, de cada 10 tras 12 semanas. O sea que sería un 10% más o menos, entre 10-15% el número de personas que pasan COVID y después desarrollan el COVID persistente. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué síntomas tienen las personas con COVID persistente? Pues hay una gran variedad de síntomas varios, no sé si son 200 síntomas que hay por ahí descritos, pero los más frecuentes suelen ser, en primer lugar, la fatiga, o sea, el cansancio, un cansancio mayor de lo normal. Esto siempre comparado, todos estos síntomas, respecto a la situación previa, por supuesto. Después, la dificultad respiratoria, la disnea, también comparada con la situación previa. Y después también síntomas como la niebla mental, síntomas cognitivos le llaman, que es alteraciones de la concentración, de la memoria, de la capacidad a lo mejor de razonar, están más torpes a la hora de ejecutar acciones y también situaciones de insomnio, ¿no? Es decir, que hay un grupo numeroso con unos síntomas que son más bien de fatiga, otros que son menos numeroso, pero con algo de dificultad respiratoria, y otros que tienen alguno de estos síntomas junto a la niebla mental, ¿no? Que se quejan mucho de problemas de estos cognitivos, de pensamiento, de falta de memoria o de despistes y cuestiones de este tipo. Y esto suele empeorar después de hacer ejercicio físico o de ejercicio mental en el sentido de tareas que exijan mucha concentración. La persona empeora bastante. Esto siempre, como digo, comparado con la situación previa. Después tenemos que destacar que muchas personas, estos síntomas a veces se parecen mucho al síndrome de fatiga crónica, que está relacionado también con la fibromialgia o lo que llaman encefalomielitis miálgica. Y esta, sí, a veces será difícil hacer el diagnóstico diferencial. Es el antecedente, esta infección vírica, lo que nos orienta en la posibilidad del diagnóstico. Otros síntomas también neurológicos que se quejan las personas son el dolor de cabeza, también mareos, los desmayos, lo que he comentado antes que me pasaba a mí de pérdida de olfato, pero también pérdida de gusto, a veces hormigueos en brazos, manos, piernas, pies y síntomas osteomusculares como dolor en las articulaciones, más rigidez, a veces también síntomas digestivos, como por ejemplo molestias abdominales y diarreas, y síntomas de tipo psicológico o psiquiátrico, como la depresión o la ansiedad. Después están los síntomas cardiovasculares, que uno de ellos ya lo he comentado, que es la dificultad respiratoria, que esto parece que es un síntoma respiratorio, pero a veces cuando hay un problema en el corazón, que se hablan de las miocarditis y cuestiones de este tipo, pues si el corazón no late todo lo bien que debería latir, aparte de dar una sensación de cansancio, puede dar lugar a una sensación de como falta de aire porque llega menos sangre a los pulmones con menos fuerza. También un síntoma típico son las palpitaciones o a veces también la tos, que sería más bien una situación mixta de problema respiratorio. Y bueno, las palpitaciones, puede haber arritmias en algunos casos, que no tiene por qué ser nada grave, pero puede resultar molesto. Y lo que sí que se ha visto es que en el año posterior, en los estudios que se han hecho observacionales, es que aumenta, parece ser, el riesgo de tener infartos o ictus después de haber tenido la COVID, ¿no?
Hay un síndrome que se llama síndrome de taquicardia postural ortostática, que esto quiere decir, esto va con desmayos que se producen o mareos eh, y más o menos intensos al cambiar de postura y ponerse de pie, ¿no? Con la posición de pie ortostática, lo que ocurre es que empieza a tener taquicardia y un mareo que puede acabar con un desmayo. Este síndrome es raro, pero se da con más frecuencia en el síndrome este post-COVID. Pero como digo, son una constelación de síntomas muy grande, que hay unos que se dan con más frecuencia y otros menos frecuencia, pero sobre todo giran en torno al tema de la fatiga o la debilidad y luego en torno con menos frecuencia de la sensación de falta de aire. Y después estos síntomas cardiovasculares también, dolor en el pecho puedes tener, pero que no quiere decir que sea por un problema cardíaco. Entonces, otra pregunta, ¿puede que no sea COVID persistente? Mm, Pues puede ser, porque una de las cuestiones en las que en algunos de los estudios se hace hincapié es que puede ser debido, puedes tener síntomas, pero que sean por otra patología. Por eso habrá que investigarlo, por otro tipo de enfermedad o problema que haya sobrevenido. Pero habría que distinguir lo que llaman síndrome post-cuidados intensivos, que es decir, una persona que ya está en una situación grave, que haya ido a la unidad de cuidados intensivos, es posible que tenga síntomas de síndrome de estrés postraumático, o pueden tener lentitud mental, una debilidad importante a nivel muscular, pero esto es una consecuencia de la situación tan traumática en la que ha estado, o que acabe con una fibrosis pulmonar y problemas de tipo respiratorio, pero que esto más que síndrome post-COVID o COVID prolongado se considera más secuelas por COVID, pero también podría ser una mezcla de las dos cosas. Es decir, se tendría que valorar. Después, otra pregunta es, ¿cómo sé que tengo COVID persistente? O sea, ¿cómo lo puedo saber? Pues el tema es un poco complicado porque no hay pruebas que nos diagnostiquen de esto. Los síntomas ya he dicho que son muy variados y el médico lo que hará es valorar la situación en función de lo que le expliques. De, que tengas el antecedente este de haber tenido una infección, mm, y que presente sintomatología compatible. Por supuesto, habrá que hacer una exploración física y lo que habrá que hacer es pedir analíticas, electrocardiogramas, radiografías de tórax o las pruebas complementarias necesarias para valorar y tener una visión general de la situación. Entonces, otra pregunta ¿es contagioso esto de tener COVID persistente? Pues no, el test te saldrá negativo y no tiene nada que ver, ya no tienes una infección activa, es una secuela, bueno, no es una secuela exactamente, porque hemos dicho que son cuestiones diferentes, pero no tiene nada que ver con contagio, es una situación posterior. Si te hacen un test y te salen positivo, eso seguramente lo que nos indicará es que te has infectado o reinfectado de COVID, que lo pasaste y al cabo de unos meses te has vuelto a infectar, a lo mejor de otra variante, y entonces, pero que mm, no tiene nada que ver. Entonces tendrás que hacer pues lo que en este momento recomienden en tu país o en tu zona las autoridades sanitarias de aislamiento, según los síntomas que tengas, pero que son cuestiones distintas. Entonces, otra pregunta es cómo puedo prevenir el COVID o la COVID persistente. Pues la prevención, desgraciadamente, no hay nada así en concreto. Lo único es recibir todas las vacunas que se recomiendan. En realidad, la investigación lo que nos está indicando es que la persona que se ha vacunado contra la COVID tiene menos síntomas graves, es decir, sirve para prevenir la gravedad de la situación, pero también se ha visto que disminuye la posibilidad de que tengas un COVID de larga duración. Otra pregunta es si la vacunación te ayuda si ya tienes un COVID de larga duración, un COVID persistente. Es decir, que antes de que hubiera vacuna o por lo que fuera no te vacunaste, tuviste COVID y sí, vacunándote disminuye la posibilidad o te puede ayudar con los síntomas. Entonces aquí no está tan claro, pero sí que parece que hay un porcentaje elevado de casos en los que refieren que mejoran los síntomas tras vacunarse. O sea que
Esto hay que tenerlo en cuenta, pero hace falta más investigación. Entonces, luego otra pregunta que esta es importante también es ¿cuál es el tratamiento de la COVID persistente? Esto, como hemos dicho, los síntomas son muy variados, no hay tratamientos para esto, no hay medicamentos específicos, entonces habrá que personalizarlos. O sea, cada paciente habrá que ver qué tipo de síntomas que tiene, entonces habrá que ver si tiene que hacer rehabilitación, si tiene que hacer o fisioterapia, si tiene que ir a un especialista u otro. Entonces, la orientación tiene que ser necesariamente multidisciplinar. Entonces, lo que se recomienda es que haya un médico que conozca tu caso, que te conozca previamente, el médico de familia, médico de atención primaria, y a partir este médico, este profesional, lo que tiene que estar en coordinación con el neurólogo, el cardiólogo, el neumólogo, rehabilitación, trabajadores sociales, grupos posibles de autoayuda que pueda haber según la zona, según el país, y esto coordinarlo y adaptarse a la, a la persona. Entonces, estrategias que se recomiendan para manejar los síntomas, pues en el caso, aparte de que el médico lo tiene que valorar y te pondrá el tratamiento oportuno e investigará a ver si hay algo más y pedir las pruebas complementarias, a veces se dan unas normas generales, por ejemplo, si tienes cansancio, dificultad respiratoria, pues planificar el día de forma que las actividades que tengas que hacer las hagas en el momento mejor del día, donde te resulte más fácil, dividir más las tareas, alternar las tareas difíciles con las fáciles, hacer descansos frecuentes, breves, y el ejercicio que tengas que hacer, pues hacerlo progresivo. Si tienes que caminar, pues hacer más pausas. Es lo que he comentado yo que hacía, ¿no? Al principio, ¿no? El ir dividiendo el tipo de ejercicio físico que hacía, cada vez progresivamente con un poquito más de intensidad, hacer más descansos y así poco a poco, perdonándose a uno mismo o a una misma, si no está como previamente, ¿no? Para poco a poco ir recuperándose. En cuanto al estado de ánimo, porque hay personas que tienen depresión o que tienen ansiedad o alteraciones del estado de ánimo, lo que se recomienda es sobre todo estar activo, el conectar con otras personas, el seguir unas rutinas determinadas, porque si te vas dejando, pues cada vez tendrás menos motivación y esto hará que empeore el estado general. En cuanto al tema del dolores musculares, pues estiramientos, flexibilidad, ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos, subir escaleras. Esto ya lo has de adaptar a tu situación particular, a comentarlo con el médico que te esté llevando el caso y comentarlo también, si hace falta, pues con fisioterapia, rehabilitación, depende de la situación en la que estés. En cuanto a la niebla mental o la falta de concentración, pues también dividir las tareas en partes que sean manejables, planificarse bien, tomar notas para recordar, que eso puede ayudarte el móvil. Lo que pasa es que el móvil es un arma de doble filo también, porque no estar siempre con pantallas, múltiples pantallas, porque a veces contribuye a la distracción y a esta niebla mental, ¿no? Dividirse los problemas, la higiene del sueño, intentar dormir las horas adecuadas. Si tienes esta dificultad para dormir, tengo vídeos en los que comento las diferentes estrategias, pero esto habría que comentarlo con los profesionales de la salud correspondientes, ir poco a poco haciendo ejercicio. Y después, las recomendaciones generales que se hacen para llevar una vida saludable, que lo hemos hablado en muchos vídeos, pues esto hay que seguir haciéndolo, ¿no? Eliminar hábitos tóxicos, sobre todo el alcohol. Claro, el alcohol, si tienes niebla mental y además consumes alcohol, pues está claro que mal, ¿no? El tabaco, cuestiones de este tipo. La dieta, la alimentación, la dieta mediterránea, siempre hablamos de consumir frutas, verduras, el aceite de oliva, frutos secos, legumbres, los cereales integrales, en fin, comidas de este tipo y ir haciendo ejercicio poco a poco, aeróbico, anaeróbico, que puede ser andar, hacer algún tipo de ejercicio de fuerza, pero esto adaptado a la, a la persona. O sea que esto sería muy importante y es lo que comentamos siempre. Entonces, pues nada, llevo 24 minutos en directo, que no sé si lo he dicho al principio, pero bueno, supongo que os habréis dado cuenta. Entonces voy a ir al chat para responder a preguntas frecuentes que podáis tener. Sí, aquí me preguntan, Julio López, mantener tu peso adecuado. Sí, esto es importante.
a veces es un poco repetitivo, pero hay que repetirlo y decirlo que si tienes sobrepeso, sobre todo obesidad, pues esto no es bueno para nuestra salud y interesa siempre esto tenerlo bajo control, con dieta, ejercicio físico, tomándoselo con calma, por supuesto, sin obsesionarse con el tema, pero poquito a poquito. Y si no puedes, pues pedir ayuda a los profesionales de la salud que lleven tu caso, que te conozcan. Sí, aquí me dicen Benlou, en Chile la ministra dijo que la gente se tenía que vacunar para toda la vida. El año que viene abren la planta Sinovac en el país. Pues no lo sé. Claro, es que hay muchos países y entonces en cada uno seguirán unas normas, ¿no? A veces yo he leído esto de las vacunas que comento, pues normalmente me refiero a las de Pfizer, Moderna, la de Janssen y también la de AstraZeneca, porque son las que yo conozco más, ¿no? Pero supongo que esto incluirá a todas las demás. Aquí me comentan que yo subo grados y bajas, eso me ayuda. Julio López. Pues sí, cualquier ejercicio. Hemos comentado antes en varios puntos que tanto para prevenir, para llevar una vida más saludable, como para el tratamiento, pues se puede hacer ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, y lo de subir y bajar gradas o escaleras, pues es un ejercicio que se puede hacer. Pero, por supuesto, siempre adaptado a tus posibilidades. Es decir, si te ahogas, no te vas a poner a subir escaleras corriendo, ¿no? Siempre con, con racionalidad. Aquí me comenta Montserrat, insomnio, muchos dolores de cabeza, mareos, pérdida de memoria, estoy en silla pero no a todo el mundo le pasa. Sí, hay un porcentaje de personas que pueden tener un síndrome parecido a la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y que es típico que tengan síntomas de estos que son cognitivos, con la pérdida de memoria, la falta de concentración, esta niebla que comentamos, con mareos y dolores musculares, insomnio, todo esto puede pasar. Y hay personas que a veces salen en los medios de comunicación que incluso en silla de ruedas, ¿no? Entonces, a ver, no estoy muy puesto yo en el tema de la invalidez o de temas de prestaciones sociales, pero por eso he dicho que el médico de familia debe estar en coordinación con los profesionales que saben más de algunos de estos aspectos, como por ejemplo trabajadores sociales que a veces están más al tanto de las ayudas o de los grupos de apoyo y de cuestiones de este tipo. Aquí me preguntan, después de tener COVID, ¿en qué plazo, en cuánto se podrían aparecer los yo lo que he leído en cuanto a esto de Miguel González, es que, en los estudios de investigación, no hablo de mi opinión, sino de lo que me van sacando en los estudios observacionales. Es durante el primer año aumenta, después del COVID, aumenta el riesgo posible de infartos o de ictus. O sea que sí que parece que aumenta el riesgo posteriormente. Sí, aquí me comentan sobre la vitamina D. A ver, oficialmente no hay ninguna recomendación, lo de la vitamina D, omega 3, o sea, hablo de suplementos, ¿eh? ¿Qué más? Sí, la vitamina B12 y más suplementos que, de forma oficial para la COVID no se recomiendan, no hay ninguna pauta porque no hay investigación que demuestre realmente que esto funciona. Entonces, aquí lo que habría que hacer es valorar caso por caso y que el médico recomiende lo que considere oportuno o no oportuno según la persona. Por supuesto, si tienes un déficit de vitamina D, pues habrá que tomar quizá un poquito más el sol a horas en las que no pegue mucho y habrá que valorar la situación, ¿no? Habrá que valorar también si hay que tomar algún suplemento de vitamina D. Pero es importante todo esto de los suplementos y de las vitaminas y todas estas cuestiones, el manejarlas un poco en el contexto de la alimentación, ¿no? Porque hay mucha tendencia a comer basura y luego ponerle purpurina, ¿no? En el sentido de ponerle adornos, pero sigue siendo basura en el fondo. Es decir, da igual la medicación que tomes o los suplementos que tomes, que al final el estilo de vida saludable está en la base de todo, que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Porque si no,
mal asunto. Entonces, si llevas un estilo de vida poco saludable, da igual la vitamina D que te tomes, es que no nos sirve. Aquí me comentan, Artbel, me he contagiado en 2 ocasiones y estoy preocupado por una tercera infección. Solo cuento con una dosis de AstraZeneca. Bueno, pues esto no sé en qué país está, pero lo que habrá que hacer es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el país en el que esté, seguir las pautas que den y siempre exige la posibilidad de reinfectarse, tomar un poco las precauciones que vayan dando. Es que no se puede hacer mucho más. Ahora, yo casi no conozco a nadie que no se haya infectado al menos una vez. Lo que sí que es verdad es que los casos graves, parece que han disminuido mucho. Sí, aquí me comentan después de Chelo que después del COVID tengo pulsaciones 35 y 40. No sé sus circunstancias ni cómo estaba previamente, porque esto dependerá si eres un deportista de alta competición, a veces tienen frecuencias cardíacas muy bajas, pero esto es muy bajo. Si eres una persona normal, esto hay que valorarlo, porque no es normal. Las vacunas intranasales Carmen Campos tardarán. Pues no lo sé, sé que estaban en ello, pero no tengo ni idea, no tengo información, no puedo decirle. Aquí pregunta doctor, ¿qué vitaminas son necesarias para las defensas del organismo? Saludos. A ver, las vitaminas son importantes, todas las vitaminas, todas. Pero otra cuestión es tomar suplementos de vitaminas. Lo ideal es tomar las vitaminas con la alimentación, seguir una alimentación sana o equilibrada, como se le quiera llamar, pero la cuestión es que con la alimentación tengamos la cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, macronutrientes necesarios para funcionar normalmente. Entonces, si tienes algún déficit que se detecte por el problema que sea, porque puede ser que tengas una enfermedad, que tengas una mala absorción, que tengas algún tipo de problema, pues habrá que dar el suplemento adecuado para ello. Tengo un vídeo por ahí que se llama ¿Te hace falta algún suplemento o algún multivitamínico? Y hablo y explico, pues, en algunas circunstancias, por ejemplo, si eres vegano, por ejemplo, pues igual sí que te hacen falta suplementos de vitamina B12. Si eres una mujer, postmenopáusica, pues sí, quizá te hacen falta suplementos de calcio o de vitamina D, y que a lo mejor con la alimentación sería más difícil. Entonces, hay que ver las circunstancias eh, eh, de cada persona. Aquí Liliana me comenta, ¿qué analítica de laboratorio podría ser útil para determinar si existe la COVID persistente? Pues no, desgraciadamente no hay ninguna analítica de laboratorio, porque los síntomas, además, son más de 200 síntomas que se pueden presentar, aunque ya he dicho que los fundamentales son esto de el cansancio importante, después el tema de la dificultad respiratoria, que es otro grupo de pacientes, pero que es menos numeroso, y después se puede combinar con sensación de niebla mental, falta de concentración, a veces insomnio, y después ya toda la sintomatología que hemos dicho de palpitaciones, pérdida de olfato, de sabor, dolores de cabeza, mareos, en fin, sensación de parestesias, es decir, de hormigueo en manos, pies, brazos, piernas. Estos son las sintomatología que el médico lo valora. Si la persona ha pasado hace más de 3 meses la COVID y sigue con síntomas de este tipo, pues, y estos síntomas duran al menos 2 meses, pues ya se podría diagnosticar de COVID. Y lo que pasa es que se harán analíticas o pruebas complementarias o electrocardiogramas o radiografías del pecho o ecografías o lo que consideren oportuno, todo dependiendo de estos síntomas y enfocando un poco el diagnóstico para ver cómo se hace. Entonces sigo por aquí. Sí, aquí Sonia Rico, soy de Colombia, tengo 3 vacunas y hasta el momento no me ha dado COVID, tampoco tuve reacción cuando me las colocaron. Sí, a ver, yo llevo 4 vacunas y, en la cuarta, que son la de Pfizer, a mí me han puesto. En la tercera lo que noté fue al día siguiente bastante cansancio, dormí un poco más horas de lo normal y al día siguiente ya me recuperé.
Y sí que es verdad que estuve muy cansado, incluso tuve un poco de febrícula en la cuarta, con la cuarta vacuna que me la pusieron hace unos 2 3 meses, no me acuerdo. Pero sí, hay personas que, pero yo, por ejemplo, las primeras dosis no noté nada en especial. Y hay mucha gente que dice que no ha notado nada. Y hay gente que sí, que en la primera sí que ha notado alteraciones, la segunda no, y al revés. Los síntomas más frecuentes son las molestias en la zona de punción y el cansancio, y en algún caso dolores musculares o febrícula. Esto sería lo más frecuente. Pues no sé, aquí dicen cosas raras, pero de decir la verdad, pero decimos la verdad. Quiero decir, es que no, yo no sé a qué viene tanta paranoia. ¿Dónde está la demostración del bicho? Pues yo creo que lo que habría que hacer es formarse un poquito, investigar un poquito, enterarse, y la información que hay es múltiple y hay múltiples especialistas que lo explican, que lo explican todo. Aquí me preguntan cuándo habla de la viruela del mono. Pues ya hablé, hice un vídeo explicando un poquito de qué iba, si lo buscas está por ahí. Y lo que es posible, puede ser que haga otro vídeo sobre la viruela del mono para actualizar el tema, porque veo que hay bastante preocupación por el tema, porque sí que va aumentando. Pero bueno, es un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Aquí dice, Senet dice, después de padecer COVID, ¿cuándo y qué tipo de análisis clínicos o revisión médica me debo hacer para revisar que todo esté bien? Pues esto, lo único que tienes que hacer es comentarlo con el médico de familia o el médico que te lleve habitualmente, y no hay que hacer nada en especial. Es decir, si te encuentras bien, ahora bien, si tienes síntomas, pasan 3 meses y sigues encontrándote mal, pues lo que habría que hacer es consultar, por supuesto. Veo que hay, pues, paranoia, como es esperable. Aquí una persona me dice: "Yo me contagié en la primera ola en marzo de 2020, José Pérez, espero que esté bien y que se recuperará sin ningún problema". Aquí me comentan, Rosa María: "Me encanta esa sinceridad con lo que hablas sobre el tema de tomar o no tomar la vitamina D". Pues no sé, hice un vídeo por ahí hablando de la vitamina D, pero la vitamina D, como cualquier otra vitamina, a veces hay déficits que habrá que tomar algún suplemento, sí que es verdad. Habrá que valorarlo en cada persona. A veces sí que es verdad que hace falta un poco más de contacto con el sol, pero las vitaminas en general lo que hay que hacer es intentar consumirlas con la alimentación. Y después lo que hay tendencia es a ensalzar a veces y atribuir propiedades milagrosas a determinadas vitaminas, determinados alimentos, determinados suplementos, que entiendo que también hay negocio con esto, pero que, en fin, no hay milagros, ni panaceas, ni cosas que lo curen todo, porque si no, no habría enfermos. Es que es en fin, y yo intento ser lo más sincero posible, lo que opino, vamos, que también puedo estar equivocado, por supuesto. Aquí me dicen si podría hablar del magnesio y el potasio minerales. Del potasio tengo un vídeo, yo creo que era de la hiperpotasemia o de la hipopotasemia. Me acuerdo. Y el magnesio, que, que yo creo que no he hablado. Pues sí que podría hacer algún vídeo. Ahora estoy este mes haciendo más directos, pero que quiero aprender a hacerlos como lo estoy haciendo, para que se vean un poco los comentarios y poder compartir presentaciones, a ver si aprendo a hacerlo, pero a ver si iré volviendo a los vídeos tradicionales, a ver si puedo ir haciendo algún algún vídeo sobre esto. Mi idea es ir haciendo vídeos sobre el magnesio, el zinc,
sobre el hierro, el calcio, sobre oligoelementos, sobre el potasio, cuando sube, cuando baja, con los síntomas que tienen, por el exceso, por la carencia, y hacerlo más o menos, intentar hacerlo un lenguaje comprensible que pueda ser útil para las personas, un poco con el objetivo este de divulgación. Aquí me comenta Rocío que después de haber estado vacunada 3 dosis tiene COVID y ha tenido una sinusitis con pérdida de olfato y el paladar. Bueno, es posible, quiero decir, el vacunarse no quiere decir que que no puedas reinfectarte. O sea, yo tuve un COVID grave, luego me vacuné porque me pilló un poco tarde, me fui vacunando pues me he puesto todas las vacunas correspondientes, que ya llevo 4, y después he estado expuesto, incluso muy expuesto, y no me he reinfectado, casi me extraña. Y esto me he hecho PCRs, test de antígenos, pero me han salido todos negativos. Aquí me comenta Rosa María, muy acertero con lo de los alimentos a consumir. Sí, yo aquí, si recomiendo algo, será la dieta mediterránea, quizá la dieta DASH, y ya está. Yo no me voy a salir de esto. Que no, aquí me dice audiolibros que no sirve, que si digo que la vitamina D no sirve. Pues a ver, que no sirve. Yo no he dicho que no sirva la vitamina D. La vitamina D es fundamental para la vida, ¿no? Y para nuestro metabolismo. Hice un vídeo de esto y explico todas las funciones que tiene. Otra cuestión es los suplementos de vitamina D o que esto lo cura todo o exageraciones que se ven por ahí. Estos son, a ver, hay mucha cosa son chorradas, vamos, o sea, que exageran hasta niveles sorprendentes. Yo no sé, parece que la gente quiere que le engañen, pero es que no. En fin, que no. Aquí me dice José, doctor, no entiendo. Doctor, Rosa María, yo no me he infectado, gracias a Dios, pues mejor. Mejor, mejor. Aquí Miguel González dice, ¿crees que haya más reinfecciones, más posibilidad de infartos, ictus después de la enfermedad? Pues no tengo ni idea. Lo que sí que hay estudios que dicen que después de haberse infectado una vez, pues durante el año siguiente sí que parece ser que hay más facilidad, más posibilidades o más riesgo. Pero son estudios, hasta donde yo sé, observacionales y si te has infectado varias veces, no sé, además, quizá dependa de la variante. Es que esto lo van a tener que ir estudiando en los próximos años minuciosamente para llegar a conclusiones. O sea, que esto no puedo responderlo porque no lo sé y seguramente no hay nadie que lo sepa, y que serán opiniones más o menos informadas, pero opiniones. Sí, aquí Nieves dice: "Me quedaron secuelas, disnea, es decir, dificultad respiratoria, a veces me despierto con falta de aire exagerada. ¿Qué puedo hacer? Sequedad de garganta, de boca". Hombre, si duermes mal y con dificultad respiratoria por la noche, es normal que tengas la boca seca y los labios, en fin. Esto lo que tiene que hacer es consultar con el médico de familia, con el médico que le lleve habitualmente, para que le hagan las pruebas adecuadas para ver cómo está el pulmón, la función pulmonar, pero también cardíaca, las analíticas, en fin, el estudio correspondiente, y que valoren si tiene que revisarle el neumólogo, es decir, el especialista en pulmón, o el cardiólogo especialista en corazón, para ver qué es lo que hay ahí detrás. A veces sí que es verdad que hay personas que tienen síntomas de estos de COVID prolongado o long COVID y después no tienen, en las pruebas complementarias que se les hace sale todo normal, que puede ser. Pero hay que mirarlo, o sea, no te puedes arriesgar. Sí, aquí me comentan, Rosa María tiene razón con lo de las vitaminas de mano de la alimentación. Pues sí, es que hay que tomar suplementos cuando haga falta, pero esta obsesión que hay, si comes mal y no haces ejercicio y consumes sustancias tóxicas o fumas o
comes comida chatarra o comida basura, pues da igual que te vayas metiendo suplementos, que es como si a un montón de basura le metes perfume. Pues lo que hay debajo del perfume o del papel de celofán o de la purpurina sigue siendo bolsas de basura. O sea que aquí me comenta Julio López, el azúcar mejor lo adquieres en las comidas, arroz, pollo, pescado blanco. Sí, una comida variada y ya está. No. Intentar simplificar, no hacer las cosas muy complicadas, ¿eh? Porque también a veces se hacen muy complicadas. Con esto de la dieta y la alimentación, a veces es que no sabes qué comer. Aquí lo ideal es, a veces, es saber lo que es malo e ir eliminándolo. O sea, los azúcares refinados, las grasas tipo trans, que todo esto va en todo lo que está ultraprocesado, entonces eliminarlo. También los embutidos hay que ir con mucho cuidado, porque también esto está muy procesado. Y las grasas saturadas, pues con moderación. Las carnes rojas, disminuirlas y tomar pescado azul. Y después, por supuesto, las frutas, verduras, legumbres, en fin, y ya está. Y a partir de ahí ir construyendo. Em, sí, aquí veo cosas tontas que dicen. Sí, aquí hay una persona, aquí María, María de Jesús. Tuve COVID hace 2 años y a partir de eso empeoraron mis enfermedades cardíacas. Es posible. Es lo que hemos comentado, que a veces las personas pueden tener un COVID prolongado o no, pero esto haga que empeore su situación previa, ¿no? Entonces esto es otra posibilidad. Sí, ahora aquí me preguntan, dice Hermi, ¿cuando termines guardas el directo? Sí, sí. El directo queda colgado, siempre lo dejo colgado. Pasa que este mes estoy haciendo más directos porque quiero ir aprendiendo a manejar un poco los programas, a ver si empiezo a utilizar slides y con esto voy mejorando, ¿no? Voy mejorando. Y además es interesante porque sí puedo comunicarme con las personas, ¿no? Que están, los suscriptores o los que ven habitualmente, aunque no sean suscriptores, pero que ven el canal. Me parece muy interesante. Gracias, de nada. Aquí me comentan, Javier Fernández, gracias por aclarar. Sí, el miedo y el desconocimiento suelen ir de la mano. Sí, a veces sí que es verdad que el miedo, el desconocimiento y a veces si no hay respuestas claras o soluciones en cuanto a tratamientos o en cuanto a prevención, que a veces con una base científica o con pruebas o con estudios de investigación que sean un poquito consistentes, no hay respuestas claras, a veces las personas tienden a buscar respuestas en las pseudomedicinas o en las pseudociencias o en la charlatanería. Entonces, está bien ir, yo creo que un poco el objetivo de divulgar y de hacer este tipo de vídeos es para ir respondiendo también a dudas que pueda haber, ¿no? Sobre este tema, sobre estos temas, para intentar colaborar un poquito. A ver si sigo leyendo. Aquí me comenta Montserrat, perfecto, ya hace tiempo que le sigo y me doy cuenta de muchas cosas. Muchas gracias, espero que sean cosas buenas. Sí. Sí, aquí Lester dice, si no hubiera vacunas habría muchísimos más muertos. Las vacunas han demostrado eficacia y buenos resultados. Esto es verdad, o sea, no es un milagro tampoco. Esto lo que ha hecho es disminuir el número de muertes y de situaciones graves, ¿no? Por supuesto, luego con las reinfecciones e infecciones, esto hace que aumente la inmunidad de las personas y que haya situaciones menos graves cuando se reinfectan o cuando se infectan las personas.
Bueno, llevamos 49 minutos, estaré un ratito más y, aquí me dice: "Me hicieron una angioplastia hace un mes", dice María Jesús, "la vacuna COVID por tercera vez podría afectarme". Pues yo no tengo constancia de que haya ningún tipo de problema, pero esto lo tendría que comentar con el cardiólogo, con el médico que le lleve, a ver si hay algún tipo de problema, en base a su circunstancia concreta. Aquí me preguntan Verónica, que es el que me aplicaran dexametasona los primeros 4 días del contagio, ¿pudo causarme tinnitus? No, no le veo relación. De hecho, no recuerdo haberlo leído tampoco en las posibles síntomas de COVID. Podría ser, pero no. En principio no se recomienda tomar al principio. A mí me dieron dexametasona, pero cuando estaba en el hospital y estaba grave, incluso me la pusieron por vena. Entonces, porque ya entras en una fase inflamatoria que es lo que te puede destruir. Pero en la fase inicial, lo que llaman fase vírica, no se recomienda utilizar en general la dexametasona, aunque puede ser que te disminuyan los síntomas o que te lo tomes y que no pase nada, pero al final, al principio sí que cuando no había muchos datos, hacían muchas cosas, ¿no? Con los tratamientos porque no había datos suficientes, pero a estas alturas lo que se recomienda es utilizarlo después, si hay una situación grave, igual que la oxigenoterapia. Aquí dice Rosa tengo una amiga que se infectó en 2 ocasiones y sorprende que se le deformaron las piernas. ¿Puede ser que le atacó el sistema óseo? Pues no tengo ni idea. Esto no he leído nada al respecto. Aquí me pregunta José si creo que el virus es un invento humano. No, no. Bueno, hace poco ha salido un estudio de investigación que parece ser que confirma que el origen está en el mercado ese de Wuhan, y por las muestras que han tomado y la investigación que han hecho, y no parece que incluso la hipótesis del accidente del laboratorio tampoco parece que el tema vaya por ahí. Es que no hace falta, ¿eh? Es igual que lo del virus del mono este y de las cuestiones de este tipo, que la gente se inventa paranoias, pero no hace falta. Es como los virus informáticos que a veces lo que dicen es que se los inventan los que hacen antivirus. Estamos siempre igual pensando cosas raras y desgraciadamente em, no hace falta. Las infecciones y los virus y las bacterias están ahí y salen. Y cada vez más por motivos que ya comenté en el vídeo este del virus de la viruela del mono. A ver. Muchas gracias, Liliana. Gracias a usted. Aquí me pregunta Alejandra, después de 10 días de contagio por COVID, me duele el pecho y me duele el toser. ¿Cómo cambio esta situación? Pues esto habrá que esperar. Quiero decir, y si tiene muchos síntomas, pues hablar, comunicarse con el centro sanitario que le lleve o el centro de salud y explicar la situación. Pero esto, si lleva 10 días, es el mismo COVID el que está, o la COVID, la causa del problema. No es un COVID prolongado, porque esto ha de pasar al menos 3 meses y 2 meses con los síntomas como mínimo. Aquí, Alberto San Agustín, buenas tardes, saludos a toda la gente linda del chat. Muchas gracias, igualmente. Sí, aquí me dicen que hay muchísima gente con tinnitus, mucha. Sí, pues quizá tendría que hacer un vídeo sobre el tema del tinnitus, porque creo que de esto no he hablado nunca. Aquí preguntas paranoicas. Bah. Aquí me preguntan
¿Cuántas vacunas estima usted que tendremos que inocularnos? Pregunta Sebas. No lo sé. ¿Cómo lo voy a saber yo? Habrá que ver lo que dice la investigación o las nuevas vacunas que vayan inventando. Si hay alguna vacuna que tiene un efecto más general y dura más el efecto. Es posible que se haga algo parecido como con la gripa y se haga cada año. No lo sé, no lo sé. Aquí un placer estar por primera vez en este canal. Aquí Pastor también me comunica lo que me ha pasado a mí es una leve recuperación hasta el día de hoy sobre el olfato. Sí, es un síntoma típico también lo de la pérdida de olfato, que en algunas personas dura mucho tiempo, que es lo que me pasó a mí, que me duró 6 a 9 meses. Y poco a poco fui recuperando. Aquí paranoias. Aquí no entiendo muy bien esta pregunta de Waldina. Después de mes y medio de tener COVID ya no da más síntomas. A ver, la mayoría de personas lo tienen ahora mismo de forma, sigue habiendo ingresos y fallecimientos, desgraciadamente, pero lo tienen de forma leve. Y la mayor parte de la gente mm, a las pocas semanas se han recuperado totalmente. Y para considerarse COVID prolongado o síndrome post-COVID, pues se considera que ha de ser más de 3 meses o 14, 12 semanas. Aquí me comentan sobre el tinnitus, pues lo tendré en cuenta, me lo apuntaré. Aquí preguntan, Sara Quiroz, después de que le da COVID a las personas, ¿queda alguna con secuelas? Pues claro, ya he dicho bueno, si hablamos del síndrome post-COVID, pues o del síndrome del COVID prolongado, ya he dicho que entre un 10-15% dicen que al cabo de 3 meses siguen con síntomas. Y luego ya poco a poco se van, van, se van, se van, se van actualizando. Pues nada, veo que hay aquí un ataque que estamos teniendo. Voy a cortar aquí, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.